Muy buenas tardes para todos. Damos inicio a la capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Diana Rodríguez. Soy la persona responsable del área de seguridad y salud en el trabajo. A continuación, los dejo con Mili Joana, asesora del aire de Colmena Seguros, quien va a dar inicio a la capacitación en los temas referentes a seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas tardes. Como le dice Dianita, mi nombre es Mili Joana Costa, soy asesora del área de Colmena Seguros y me encargo de brindar asesoría en el programa de higiene y seguridad industrial. El día de hoy venimos a darles a ustedes a conocer todo nuestro sistema de gestión. Al finalizar, en el chat les colocaremos el link para nuestra evaluación de adherencia, así que les pedimos total atención a nuestra capacitación. Inicialmente es importante que ustedes sepan que nuestro hospital cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo. Esta política establece el compromiso que tiene el Hospital Militar con la implementación de nuestro sistema de gestión a través de la identificación y valoración de todos los riesgos existentes. Lo anterior lo hacemos con el fin de proteger la salud y la seguridad de todos los trabajadores sin importar su tipo de contrato, ya sea personas de planta, contratistas, subcontratistas, estudiantes o trabajadores en misión militares. Lo anterior procurando un ambiente laboral seguro para todos, pero requiere la participación de todos nosotros en el cumplimiento de los protocolos y las directrices del hospital. Esta política se actualiza cada año, la pueden ustedes consultar en la intranet o en el calendario institucional y es firmada y avalada cada año por la directora del hospital. Pero ¿cuáles son las responsabilidades que nosotros como trabajadores del Hospital Militar tenemos al estar aquí en la institución? Es importante que ustedes recuerden que es vital procurar el cuidado integral de nuestra salud, suministrando siempre información clara, veraz y completa sobre nuestro estado de salud, cumpliendo las normas y reglamentos e instrucciones del hospital, informando oportunamente a la empresa acerca de los riesgos latentes de nuestros sitios de trabajo y participando en todas las actividades de promoción y capacitación que desde el área de seguridad y salud en el trabajo hemos definido. Importante, si usted está incapacitado, no debería venir a trabajar, sino estar en casa de recuperación, al igual que notificar a su jefe inmediato en caso de que sufra un accidente de trabajo o tenga alguna restricción física. Es importante que ustedes conozcan los riesgos que tenemos en el hospital militar, los cuales están incluidos dentro de nuestro reglamento de higiene y seguridad industrial, que lo pueden también consultar en la intranet, algunos de nivel de exposición más alto que otros, dependiendo la actividad que usted desarrolla aquí en el hospital. Entre ellos encontramos el riesgo físico, que hace referencia a los niveles de iluminación que usted tenga en su sitio de trabajo, ya sean altos o niveles bajos. Si usted está expuesto quizás a radiaciones ionizantes o no ionizantes, recuerden el uso del computador con frecuencia, y la posibilidad de que usted tenga exposición a ruido, a temperaturas extremas o vibraciones en su sitio de trabajo. Decimos que el riesgo físico es un riesgo de nivel bajo, dependiendo de la actividad que realizamos. Cuando hablamos de riesgo químico, hacemos referencia a la exposición a vapores, gases, material particulado, polvos orgánicos o inorgánicos. En el personal asistencial hablamos de la desinfección de equipos o quizás si usted trabaja en un área donde haya niveles altos de exposición como el área de patología o morgue o prótesis y amputados, pero generalmente el personal asistencial tiene un nivel de exposición baja. Cuando hablamos de riesgo biomecánico o ergonómico, hablamos de la postura, si es una postura mantenida prolongada, forzada, antigravitacional, si realizamos manipulación manual de cargas de pacientes o movimientos repetitivos, ya más adelante les van a especificar un poco más este riesgo. Esta es la segunda causa de accidentalidad en el personal asistencial. Y el siguiente, que es el riesgo biológico, que hace referencia a la exposición a virus, bacterias, mordeduras, parásitos, fluidos, excrementos y actualmente transversal la exposición a COVID-19. La principal causa de accidentalidad en el hospital es el riesgo biológico y más que estamos en contacto directo con los pacientes y también una de mis compañeras más adelante les va a hablar sobre este riesgo. Al hablar de riesgo mecánico, hablamos de la posibilidad de accidentarnos con mecanismos en movimiento, elementos o partes de máquinas o herramientas que puedan generarnos lesiones. Por ejemplo, el uso de las camillas, los atriles, las sillas de ruedas, las pisadas accidentales, la caída de estos elementos. Es un riesgo de exposición medio, sin embargo es importante que sepan que estamos estableciendo los controles necesarios para mitigar también la exposición a este riesgo. Y el riesgo eléctrico, que es un riesgo transversal para todos, es un riesgo de exposición por conexión o desconexión de equipos, cableado disperso presente bajo los sitios o las estaciones de trabajo,
o tomacorrientes que requieren algún tipo de intervención, pero es un riesgo bajo de intervención también para toda la población. Y el siguiente riesgo, que es el riesgo locativo, que hace referencia a las superficies de trabajo si se presentan condiciones irregulares, deslizantes, con diferencias de nivel, condiciones deficientes de orden y aseo, o sistemas de almacenamiento deficientes. Esa es la tercera causa de accidentalidad asociada a caídas por condiciones inseguras o actos inseguros. Ya les voy a socializar también más adelante la campaña de caminos seguros. Y los siguientes riesgos, que aunque no se han materializado, son los riesgos potenciales de exposición, que es importante que ustedes conozcan, como es el riesgo tecnológico, que es la probabilidad de una explosión, una fuga, derramo de incendio en el hospital, por el almacenamiento de material combustible, almacenamiento de sustancias químicas. Y recuerden que en el sótano 3 está el área de calderas, en el piso 3 está la cámara hiperbárica y hacia afuera está la central de gases medicinales. Son escenarios controlados con personal competente, sin embargo es importante que sepan que existe aquí en el hospital, al igual que el riesgo público, que la probabilidad de un atentado terrorista, un robo, un atraco, un asalto en el hospital. Recuerden que tenemos una línea de emergencias internas, que es el asterisco 3 o la extensión 6900 para reportar alguno de estos eventos asociados a riesgo público. Y los dos riesgos restantes es el riesgo psicosocial, que también lo va a hablar la psicóloga más adelante, que hace referencia a las condiciones organizacionales, gestión organizacional y los fenómenos naturales, que hace relación al sismo, la probabilidad de un terremoto o vendaval en el hospital, y precipitaciones, que también lo va a hablar gestión del riesgo. Todos estos riesgos les recuerdo que los encontramos también en la entrega de nuestro reglamento de higiene y seguridad industrial. Es importante que ustedes los conozcan, que sepan que en caso de que alguno de estos de estos riesgos se materialicen, debemos reportarlo como accidente de trabajo. Recordemos que es accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es un suceso repentino por causa o con ocasión de su trabajo que le pueda generar a usted una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o hasta la muerte. Puede ser también accidente de trabajo si ocurre fuera del horario laboral o en actividades diferentes para las que usted fue contratado, siempre y cuando esté bajo la orden de su jefe directo o de su empleador. La norma también incluye todo lo que tenga función del sindicato. Si usted está en permiso sindical o en reunión del sindicato y le ocurre algo, lo cubre la ARL, al igual que en actividades deportivas, lúdicas y recreativas si está en representación de la empresa. Al igual que si usted es transportado en alguna ruta o en algún vehículo de propiedad o contratado por el hospital y sufre una lesión fuera, también lo cubriría su ARL. Recordemos que la ARL nos cubre prestaciones económicas y asistenciales. Económicas, el pago de su incapacidad al 100% sobre lo que usted cotice en su ARL, y asistenciales, todo lo que usted necesite para su recuperación. Medicamentos, prótesis, órtesis, traslados, hospitalización y todo lo que necesite, aún estando ustedes vinculados al hospital militar. La ARL se encarga hasta que usted esté totalmente recuperado. Es importante que ustedes recuerden que tenemos hasta 48 horas para reportar nuestros accidentes de trabajo. Sin embargo, si usted sufre una lesión asociada a riesgo biológico, de inmediato debe realizar el proceso de reporte, porque recuerde que lo más importante es su seguridad y salud. Les voy a indicar cuál es el proceso de reporte e investigación de los accidentes de trabajo aquí en el Hospital Militar. El primer paso es, si usted sufre un accidente, debe notificarlo oportunamente a su jefe inmediato. El segundo paso es que su jefe debe remitirlo de inmediato al triage de urgencias para que realice su reporte. Usted se dirige al área de admisiones y allí es la persona de admisiones quien se encarga de realizar el reporte telefónico a su ARL. Si usted se encuentra afiliado a la ARL Colmena, la ARL Colmena tiene convenio con el Hospital Militar, por lo cual aquí va a recibir la atención inicial de la urgencia. Si está con otra ARL, ello le indicará la red asistencial más cercana para que le atiendan directamente. Luego de que usted recibe la atención de admisiones y radica su accidente, usted recibe la atención inicial de la urgencia y es atendido aquí en el hospital, pero únicamente está valorado en el Hospital Militar recibir la atención inicial de la urgencia. Si usted necesita terapias o atenciones posteriores, tiene que comunicarse con su ARL para que realicen la autorización respectiva. Para finalizar, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un puente de comunicación importante entre los trabajadores y la dirección, también para la prevención de riesgos y la creación de ambientes de trabajo seguro.
En conjunto con la ARL o con el área de seguridad y salud en el trabajo, realizan la investigación de su accidente en áreas de establecer medidas de intervención oportunas, identificando la causa raíz del evento y de esta manera contribuyendo para la reducción de los accidentes. Estas lecciones aprendidas de los accidentes las hemos estado socializando por correo electrónico en aras de prevenir la reincidencia en este tipo de eventos. Pero no en todo caso es accidente de trabajo, hay unas excepciones. Por ejemplo, si usted está fuera de las instalaciones en un horario diferente o haciendo actividades diferentes para las que fue contratado y su jefe jamás se lo autorizó, no es considerado accidente de trabajo. Y tampoco si usted se desplaza de su casa al trabajo y viceversa en transporte público. Este tipo de eventos los cubre directamente el SOAT de ese vehículo. Ni tampoco si usted está incapacitado en vacaciones o en permisos, se supone que debe estar en casa recuperándose y no aquí en las instalaciones, dado que no le ocurriría su ARL. Para nosotros es importante que usted conozca el proceso de reporte e investigación de accidentes, pero más importante es prevenir la ocurrencia de los eventos. Por esa razón les indicamos que por favor siempre estén atentos a las condiciones de trabajo, que usted tenga los ojos y la mente puestas en la actividad que esté realizando para prevenir los accidentes. Una de las estrategias importantes es el uso de los elementos de protección personal, que son una barrera importante de protección entre los trabajadores y el riesgo al que se encuentra expuesto. Se entregan elementos de protección por insumo cada vez que usted los necesita y también desde el área de seguridad y salud del trabajo realizamos la entrega de los elementos que se requieran para la prevención de los accidentes. Desde el área de seguridad y salud en el trabajo también contamos con el formato de reporte de condiciones o actas inseguras que ustedes observan en pantalla. Es un formato que ustedes pueden encontrar en la intranet o aquí en el piso 12 central, donde ustedes pueden diligenciar alguna condición de riesgo que observe en su sitio de trabajo. Lo que hacemos nosotros es ser puente de comunicación entre ustedes y el área a quien corresponda para que se realice la subsanación del hallazgo y todos ser partícipes en la prevención de los riesgos. Así que les invitamos a utilizarlo y de esa manera todos prevenir los riesgos existentes. Y ya para finalizar, la campaña de Caminos Seguros. Les estaba informando que una de las causas de accidentalidad son las caídas. Por eso es importante tener presente los actos seguros al momento de circular por las áreas del hospital y aún fuera de él. Por eso tenemos la campaña de Caminos Seguros, donde les invitamos a aplicar los siguientes tips importantes en las áreas de circulación de todos. El primero, que no chatee ni hable por celular cuando esté transitando. Por favor, si necesita usar el celular, ubíquese a un lado del camino, use el celular y luego sí continúe caminando para evitar las caídas. No se quede hablando en las escaleras, ya que son las áreas de circulación de todos, ni tampoco obstruya las escaleras. Lo importante es que usted camine por la derecha, que apoye tanto el pie como el talón en la escala para evitar desequilibrio y poderse caer. Al igual que tener mucho cuidado cuando el piso esté húmedo, ya sea por filtraciones de agua o porque la señora del aseo esté trapeando. Por favor, consideremos la señal siempre caminando por nuestra derecha. Si usted tiene afán, camine rápido, pero no corra porque el piso está liso o presenta alguna filtración de agua y usted podría sufrir un accidente. Importante también, por favor, no desviar la mirada del camino. Pueden haber obras de infraestructura, restricciones de acceso y usted podría sufrir una lesión. Por lo cual es importante siempre tener prioridad en el adulto mayor, las personas en condición de discapacidad y los niños, en especial en los ascensores. Caminando siempre por nuestra derecha y teniendo mucha precaución cuando se tenga contacto con sillas de ruedas o camillas en los ascensores para prevenir las pisadas accidentales. Para finalizar, importante por favor utilizar un calzado cómodo antideslizante que cubra el empeine, que le brinde resistencia antideslizante. Los zapatos tipo Crocs están prohibidos en el hospital, por lo cual le recomendamos omitir su uso. Esta era toda la información desde Higiene y Seguridad Industrial. Les agradecemos muchísimo su tiempo. Les doy ahora la bienvenida a mi compañera Paola Fugen de Riesgo Psicosocial. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Paola Fuken. Yo soy psicóloga especialista en salud ocupacional. Yo estoy a cargo de la asesoría del riesgo psicosocial. Cuando hablamos de riesgo psicosocial, estamos hablando de todas aquellas acciones que se
todas aquellas acciones que se orientan a mitigar el riesgo del estrés en el lugar de trabajo. Entonces, son esos factores de riesgo para la salud que se originan en la organización del trabajo y que generan respuestas de tipo fisiológico, emocional, cognitivo y conductual, que son conocidas más popularmente como estrés. Todos sabemos que estas reacciones pueden ser precursoras de enfermedades dependiendo de la exposición a este estímulo. Entonces, dentro de lo que se maneja en la gestión del riesgo psicosocial, hay 3 grandes temas. El primero es el comité de convivencia. Cuando hablamos de comité de convivencia, estamos hablando de un grupo de trabajadores que está conformado por representantes del empleador y representantes de los trabajadores. Uno de sus objetivos principales es prevenir el acoso laboral, contribuyendo así a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. El comité de convivencia se elige 2 años por voto popular, la mitad, la otra mitad, como les había dicho, por la alta gerencia. De pronto tenemos la idea errónea que el comité de convivencia define si existe o no existe el acoso laboral. El comité de convivencia es un estadio preventivo para subsanar y conciliar sobre todos aquellos conflictos o dificultades que se presentan entre los empleados de cualquier empresa. Bien, el acoso laboral solamente se configura y se define en la empresa pública como el Hospital Militar a través de la Procuraduría, en la empresa privada a través del Ministerio de Trabajo o la Oficina de Trabajo. Entonces, cuando hablamos de acoso laboral, estamos hablando de conductas persistentes y demostrables, cuyo objetivo es la renuncia del trabajador. Como ya les había dicho, los casos de acoso laboral, de presunto acoso laboral, se tramitan de manera preventiva por medio del comité de convivencia, con el fin de promover la convivencia en la población trabajadora. Hablamos de acoso laboral en presencia de conductas que se pueden calificar como maltrato físico, maltrato verbal, sobrecarga de trabajo, cualquier tipo de tratamiento diferenciado hacia la persona por causa de su opción sexual, de su opción religiosa, de su opción política o de cualquier otra característica personal que haga que se sienta o se perciba diferente. El acoso laboral se puede dar de arriba hacia abajo cuando una persona que está en una situación de poder lo ejerce con sus subalternos de abajo hacia arriba, cuando son los subalternos los que ejercen esta presión hacia su jefe, y también se puede dar el acoso entre pares. Las conductas que no se constituyen como acoso laboral son cuando se le solicita que cumpla con las funciones para las que fue contratado, cuando se le solicita también que haga uso de sus elementos de protección y entre otros le está solicitando que guarde la confidencialidad de los datos de los procesos que se llevan a cabo en la empresa y también de los pacientes o los usuarios que tiene bajo su cuidado. En cuanto a este tema, este año tenemos un tema nuevo, se crea el Comité de Equidad de Género. Este comité tiene como objetivo estar al tanto del cierre de las brechas que hacen que haya un trato diferenciado o condiciones distintas entre géneros. También están dentro de sus tareas la prevención del acoso sexual. El acoso sexual es un tema que no se trata en comité de convivencia. Si bien se puede dar dentro del espacio laboral, no tiene los mismos efectos legales porque el acoso sexual tiene alcances penales.
Entonces, la prevención de este tipo de acoso se está manejando a través del comité. Si alguno de ustedes conoce o tiene un caso de esta naturaleza, lo puede denunciar, puede enviar los datos al correo lineapurpura@omil.gov.co, donde todos los datos van a ser tratados en completa confidencialidad, al igual que los datos que llegan al comité de convivencia. Otro de los temas que yo estoy asesorando es la política de no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Esta es una política preventiva que ha puesto en marcha el Hospital Militar para garantizar el cuidado de un ambiente laboral sano y seguro, libre del consumo de tabaco, alcohol y las sustancias psicoactivas legales o ilegales. Esto quiere decir que no se puede llegar al sitio de trabajo bajo los efectos del alcohol o de las sustancias psicoactivas, ya que por ser sustancias que afectan directamente al sistema nervioso central, pueden hacer que usted o alguno de sus compañeros o incluso a un paciente, con alguno de ellos ocurra un incidente o un accidente. Con respecto al consumo de tabaco, es muy importante que sepamos que el Hospital Militar es una institución libre de humo. Eso quiere decir que no se puede fumar, no se puede hacer uso de ningún dispositivo electrónico para consumo de nicotina dentro del hospital, sea un área cerrada o un área abierta. En todo el hospital hay diversas señales que nos están indicando que no podemos hacer, no podemos consumir tabaco, y pues esto también viene de la mano de el programa de estilos de vida saludable. Este programa nos está invitando a revisar cómo están nuestras conductas de autocuidado. Cuando hablamos de conductas de autocuidado, estamos invitándolos a hacer un chequeo acerca de cómo estamos cuidando nuestra salud a través de una dieta balanceada, una hidratación apropiada, dedicando un tiempo de calidad a nuestra familia, a nuestros hobbies, y también en lo posible realizando algún tipo de actividad física por lo menos 3 veces en la semana. Dentro de este tema también está la higiene del sueño. Entonces, aquí también es bien importante que cada uno de nosotros revise cómo está cuidando su higiene del sueño. Un adulto promedio debería estar durmiendo mínimo 6 horas, máximo 8. Eso con el fin de cuidar no solamente las funciones cognitivas, sino también las funciones físicas. Una buena noche de sueño va también a procurarnos un mejor manejo del estrés, un día más tranquilo, un día más activo. De ahí que la invitación el día de hoy es a que revisemos qué tantas horas estamos durmiendo, qué tan reparador es nuestro sueño y qué podemos hacer para mejorar este importante punto en nuestra vida. Entonces, lo ideal es que tengamos una hora fija para ir a dormir, que el sitio en donde estamos durmiendo sea un sitio agradable, sea un sitio cómodo. Si de pronto estamos haciendo turnos nocturnos, procuremos que nuestra habitación, el sitio en el que dormimos, sea oscuro. Podría estar insonorizado y pues si pudiéramos sacar el televisor de la habitación, sería bueno. ¿Por qué el televisor? Porque al igual que el celular, esta luz azul puede afectar nuestro ciclo circadiano. Entonces, de ahí también la recomendación sería que mantuviéramos el celular lo más lejos posible de la cabecera o de nuestro alcance. Bien. Por último, pero no menos importante, recordarles que el área de seguridad y salud en el trabajo cuenta con apoyo psicológico para todos los trabajadores del hospital, de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30,
5 de la tarde. Se puede abrir un espacio si lo necesitan para hacer una intervención en crisis o un primer auxilio psicológico, y de esta manera orientarlos en lo que ustedes necesiten. Ahora ese es mi tema, y por su atención lo dejo con mi compañero Harold Escobar. Bueno, muy buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Harold Escobar, asesor de la ARL Colmena, fisioterapeuta especialista en seguridad y salud en el trabajo, manejando el programa de riesgo biomecánico. Es muy importante para nosotros el cuidado de nuestro cuerpo. A veces adoptamos posturas, manejamos técnicas inadecuadas de higiene postural que a largo plazo nos van a ocasionar muchas lesiones en nuestro cuerpo. A veces pasamos más de 1 hora, 2 horas frente al computador o realizamos una técnica inadecuada de levantamiento de cargas, que esto nos va a ocasionar una lesión muy grave. ¿Listo? Entonces la importancia de adoptar buenas posturas en nuestro sitio de trabajo frente a videoterminal, de realizar buenas técnicas de movilización, manejo de cargas. Esto no solamente en nuestras actividades laborales, sino también en nuestras actividades de la vida diaria. Entonces, ¿qué es esto de desórdenes musculoesqueléticos? Entonces, son todas esas lesiones y síntomas que afectan a cualquier parte del cuerpo, pero que se centran principalmente en el aparato locomotor: huesos, músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios y sistema vascular. Su origen es producida por la exposición prolongada a una determinada actividad. ¿Listo? Ahora, definamos qué es ergonomía. Ergonomía es la disciplina científico y técnica y de diseño que estudia la relación entre el entorno o lugar de trabajo y quienes realizan el trabajo. Es una técnica preventiva que adapta las condiciones y organización del trabajo al individuo. La idea es que nosotros no nos adecuemos a las herramientas o elementos que nos dan, sino que nos den los elementos o herramientas adecuadas para evitar sobreesfuerzos, posturas inadecuadas que nos produzcan lesiones a nivel muscular y articular. Su objetivo, la ergonomía, es hacer que el trabajo sea lo más eficaz y cómodo posible. ¿Qué factores de riesgo biomecánico encontramos en nuestro sitio de trabajo? Entonces, posturas forzadas, sobreesfuerzos, a veces hacemos movimientos repetitivos y manipulación de cargas. Entonces, vamos a revisar cada una de estas y cómo las podemos prevenir. Importante también que la aparición de lesiones osteomusculares no solamente se originan en el trabajo, sino también por algunos factores de riesgos individuales, como cuáles: la edad, el sedentarismo, la obesidad, el estrés, la falta de conocimiento, capacitación de nuestras actividades laborales, o a veces no reportamos las condiciones de salud que presentamos. Lo que va a pasar que en nuestras actividades ya laborales podemos ocasionar una lesión más grave. ¿Qué alteraciones osteomusculares nos podemos presentar si no tenemos una buena higiene postural, no adoptamos buenas posturas en nuestro sitio de trabajo, no sobreesforzamos en nuestras actividades? ¿Qué alteraciones podemos originar? Entonces vamos a iniciar con las lumbalgias, las cervicalgias, a veces podemos tener hasta hernias discales, escoliosis, tendinitis, aumento de la curvatura cervical, la tendinitis, los desgarros, túnel del carpo, las varices. A veces pasamos más de 2 horas frente al computador, entonces pasamos mucho tiempo sentado, a veces mucho tiempo de pie. Entonces, muy importante el cuidado de nuestro cuerpo. Bueno, entonces vamos a iniciar por cada uno de los factores de riesgo biomecánico. Iniciamos con manipulación adecuada de cargas. Según la resolución 2400 del 79, hay unos límites permitidos de levantamiento de carga y transporte de lo mismo. Listo, con el fin de evitar la aparición de estas lesiones osteomusculares. Entonces, para el género masculino se recomienda un levantamiento de cargas de 25 kilos y para el género femenino de 12.5.
Si ya sobrepasa este peso, debemos solicitar ayuda a un compañero o una compañera o utilizar una herramienta móvil con el fin de hacer el traslado. ¿Listo? Ahorita en el hospital, este factor de riesgo es la segunda causa de accidente a nivel laboral. No origina, no es con riesgo de muerte, pero sí con costos económicos altos y humanos. Es de difícil recuperación y con mucha probabilidad de incapacidad. Entonces, por favor, cuidemos nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo es la técnica adecuada para la manipulación adecuada de cargas? Entonces, siempre nos debemos colocar frente al objeto que vayamos a levantar, colocar los pies firmes, separar los pies apuntando siempre en la dirección del desplazamiento. Cuando vayamos a descender, doblamos rodillas, siempre mantener espalda recta. Agarramos el objeto, lo pegamos a nuestro abdomen y nos levantamos siempre realizando la fuerza con nuestros miembros inferiores y mantener siempre espalda recta. ¿Listo? Importante también cuando vayamos a hacer el desplazamiento de la carga, que no impida la visualización con el fin de evitar golpes, tropiezos o caídas. ¿Listo? También si vamos a llevar más de 2 elementos, 2 cargas, por favor, equilibrar las 2 cargas y no sobreesforzar un hemicuerpo. Listo. También es muy importante en nuestro sitio de trabajo, cuando estemos trabajando frente a videoterminal, utilizar una buena higiene postural. Entonces, ¿cuál es la adecuada postura que debemos mantener frente al computador? Entonces, la cabeza siempre debe estar en una posición recta, la vista debe estar con el borde superior del computador, la pantalla del videoterminal debe estar de manera frontal, no de manera diagonal, esto con el fin de evitar movimientos rotacionales a nivel de cuello y a nivel de tronco, espalda recta y pegada al espaldar de las sillas, los codos tomando un ángulo de 90 grados y las manos, las muñecas deben estar apoyadas sobre la mesa de trabajo. En una posición neutra no deben estar ni en flexión ni en extensión. Las rodillas deben estar tomando un ángulo de 90 grados y los pies firmes sobre el piso o sobre el apoyapiés. A veces colocamos los pies sobre las patas de la silla, entonces en ese momento evitar realizar ese movimiento. Importante también que el teclado y el mouse siempre estén alineados horizontalmente y siempre sobre el plano de trabajo. Importante cuando vamos a realizar alguna actividad que va a ser muy continua o repetitiva, importante realizar los estiramientos musculares, pausas activas. Estos son muy beneficiosos para nuestro cuerpo, ya que reducen la tensión muscular, previenen la lesión de espasmos musculares, disminuyen el estrés y la sensación de fatiga, mejoran la concentración y la atención, además de mejorar y adoptar una buena postura. ¿Listo? Entonces, importante realizar nuestros estiramientos musculares durante nuestra jornada laboral. Como recomendación, siempre que tengamos alguna maleta, pues la maleta está diseñada con estas 2 tiras para llevarla en la parte de atrás de nuestra espalda. Importante, a veces solamente la llevamos sobre un hemicuerpo, sobreesforzando esta parte. Entonces, lo ideal es que siempre la llevamos en la parte posterior de nuestra espalda. Si ya vamos al transporte público, pues los pasamos hacia adelante por seguridad. Si vamos a hacer una actividad que vamos a pasar más de 1 hora, que es que vayamos a hacer movimientos continuos de elevación del brazo por encima de la cabeza, en lo posible buscar un banquito, una escalerilla, para que quedemos de manera frontal y así evitar el movimiento continuo a nivel de nuestros hombros. Para terminar, es importante siempre mantener los estilos de vida saludable, ya mi compañera Paola les había hablado, pero para recordarles siempre mantener una alimentación balanceada, practicar una actividad física, tener un buen hábitos de sueño, evitar en lo posible el consumo de tabaco, alcohol y drogas, programar, organizar bien nuestro tiempo, tanto en actividades laborales como en nuestro hogar, también cuidarnos de manera preventiva la salud,
asistir a nuestro médico tratante y mantener nuestro hogar o lugar de trabajo limpio y ordenado para evitar cualquier accidente. ¿Listo? Entonces igual cualquier cosa en lo que les pueda colaborar, aquí en el 12º piso estamos ubicados. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Rocío Ramírez. Yo soy enfermera especialista en seguridad y salud en el trabajo. Estoy asesora al Hospital Militar en el Manual General de Bioseguridad y en riesgo biológico. Entonces, ¿qué es importante en cuanto a riesgo biológico? Saber qué es riesgo biológico. Entonces, riesgo biológico es la probabilidad de infectarse con un patógeno en la vida laboral, por lo que está presente en todas las personas, en todos los procedimientos y en todos los espacios. Existe un manual general de bioseguridad que se encuentra en la intranet del hospital, en donde permanentemente se puede investigar, averiguar cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos y cuáles son las medidas de bioseguridad. ¿Cuál es el propósito de este manual? Prevenir la transmisión de infecciones, implementar un cambio paulatino de actitudes y unificar normas, procedimientos y prácticas de bioseguridad en las diferentes áreas. Cuando hablamos de bioseguridad, ya como lo dijo Mili, estamos hablando también de accidentalidad. La accidentalidad con riesgo biológico es una de las causas que mayormente se presentan en el hospital. Entonces estamos hablando que el personal auxiliar de enfermería, los enfermeros profesionales, son las personas que más presentan accidentalidad, también por ser el mayor volumen de personas que hay dentro del hospital. Si vamos a hablar del mecanismo causal, observamos en las columnas amarillas, que son los cilindros amarillos, que son las que mayor se presentan las causas, que es por punciones, por pinchazos. Excepto en el 2020, cuando empezó COVID, que fue el que más puntuó por COVID, por exposición a patologías de riesgo, que se presentó en el 2020. Ya en el 2021 volvió a puntuar el tema de pinchazos o de punciones con 20 casos. Si vamos a ver la bioseguridad, los factores de riesgo que nos pueden generar estos accidentes, vamos a ver lo que se puede clasificar en agentes potenciales de lesión y de accidentes. Entonces, observamos que son elementos cortopunzantes o el contacto con fluidos corporales. Si hablamos de actos inseguros, se pueden clasificar en el no uso de los elementos de protección personal, en el transporte de muestras en la mano, que se presenta con frecuencia personal de laboratorio clínico o camilleros, y la manipulación insegura de objetos cortopunzantes. En cuanto a condiciones ambientales inseguras, estamos hablando de pisos resbalosos o irregulares, mecanismos inadecuados de transporte e iluminación deficiente. En la tabla observamos el cuadro o la guía de clasificación de la severidad de los accidentes de trabajo con riesgo biológico. Hablábamos estilo semáforo, esta es la clasificación, en donde observamos en la columna inferior está en verde, porque es el que menos riesgo tiene de accidentes, y en la parte superior estamos viendo que está en rojo porque es la que presenta mayor severidad, o sea, es una severidad grave. En esta parte podemos observar que el tipo de contacto en esta franja roja es contacto parenteral, con piel no intacta, mucosas o mordeduras. Los fluidos pueden ser sangre, semen, secreciones vaginales, fluidos con sangre visible y otros potencialmente infectantes. La fuente puede ser una fuente positiva o una fuente desconocida y con alta probabilidad epidemiológica. El elemento causal puede ser una aguja hueca, una inyección profunda, altas cantidades de sangre y un tiempo elevado de contacto. Si hacemos la clasificación del riesgo biológico por áreas, se clasifican en 3 áreas: áreas críticas, áreas semicríticas y áreas no críticas. De las áreas críticas podemos ver que son áreas donde hay un alto riesgo de infección, como en salas de cirugía, salas de parto, urgencias.
En la clasificación por elementos, estamos viendo cuáles son los que son más críticos, que son los objetos invasivos. Entonces estamos viendo que puede ser el instrumental quirúrgico y pues las agujas huecas donde se hace retiro de sangre o de material biológico. Existe una premisa del sistema del Centro de Control de Enfermedades en donde dicen que todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico, deben ser considerados como infectados e infectantes y tomarse todas las precauciones necesarias para prevenir la transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que estén acá dentro del hospital como pacientes se consideran potencialmente infectantes. Quiere decir que hasta que no se demuestre lo contrario, se deben manejar con todas las normas de bioseguridad. ¿Cuáles son estas normas de bioseguridad? Entonces, el lavado de manos es muy importante en todo momento, en los 5 momentos en donde estamos atendiendo al paciente. Debe ser de forma adecuada, mínimo unos 40 segundos. Promover lugares de trabajo limpios y seguros. No se debe fumar dentro del hospital. No se debe consumir alimentos o bebidas en las áreas asistenciales. Asistir al trabajo descansado y alerta. Restringir el ingreso a personal no autorizado. Utilizar los elementos de protección personal de forma adecuada y no deambular con estos elementos en las diferentes áreas del hospital. Estos elementos de protección deben ser utilizados exclusivamente en las áreas donde estemos trabajando. Asistir a las actividades de promoción y prevención, como en estas capacitaciones, como en el tema de las titulaciones de anticuerpos de hepatitis B, en las jornadas de vacunación de hepatitis B y de tétanos. No se debe utilizar accesorios como anillos, aretes, cadenas, relojes. Manejo de la ropa de forma adecuada, clasificación adecuada de la ropa limpia, la ropa sucia y la ropa contaminada. El manejo adecuado de derrames accidentales o de fluidos o sustancias químicas. Existe un protocolo que debemos de seguir. El cabello largo debe estar siempre recogido, las uñas deben estar cortas y sin esmalte. En cuanto a las recomendaciones para el manejo seguro del material cortopunzante, debemos depositarlos en los contenedores de riesgo biológico o químico únicamente. No dejarlo abandonado, nunca dejar abandonados los objetos cortopunzantes. Observar a las personas que están a su alrededor para evitar posibles accidentes con esas personas que están alrededor. Prohibido reenfundar las agujas o los objetos cortopunzantes. Mantener la concentración en el proceso. Ojos y mente puestos en la tarea es muy importante porque una de las causas donde se nos están presentando accidentes es porque las personas no están concentradas en las actividades que se estén realizando. El llenado de los guardianes debe ser hasta 3/4 partes y luego se debe reemplazar. Está prohibido sacudir o manipular los guardianes, depositarlos siempre las puntas hacia abajo. Depositarlo siempre con el extremo, con la punta hacia abajo. Prohibido dejar agujas para uso posterior. Prohibido dejarlas abandonadas, como ya les había comentado. Utilizar obligatoriamente el kit de venopunción en las áreas donde están asignados a estos kits de venopunción y segregar el residuo inmediatamente. En caso de prevenir el accidente de trabajo y 2, cómo se reporta, ya Mili les comentó el tema, pero para prevenir los accidentes de trabajo hay que reportar las condiciones o actos inseguros que se presenten o que se puedan presentar. Esto se puede hacer acá en la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. Prevenir accidentes de trabajo adoptando comportamientos seguros al laboral es muy importante. Como yo les decía, ojos y mente puestos en la tarea, en lo que estamos haciendo. Es importante que tengamos en cuenta que la mayor concentración disminuye la probabilidad de que nos accidentemos. Ya en caso de sufrir un accidente de trabajo con riesgo biológico, es importante, 1, lavar la herida inmediatamente,
con agua y jabón si es en manos o es en piel, y si es en ojos solamente con agua, con abundante agua. Posteriormente reportarlo al jefe inmediato. De ahí se pueden dirigir al triage de urgencias para reportar el accidente de trabajo. En ese momento ustedes deben tener claro qué ARL pertenecen para que cuando lleguen ahí al triage ustedes informen qué ARL, porque ellos tienen que solicitar una autorización para la respectiva atención. Para el personal que esté afiliado a la ARL Colmena, que son todo el personal de planta y algunas personas que son por contrato, entonces deben llevar preferiblemente, si conocemos la fuente, llevar el número de cédula y el nombre completo de la persona para que ahí les tomen las muestras para las pruebas de hepatitis B, hepatitis C y HIV, tanto al personal accidentado como a la fuente. Ya de ahí se genera su respectiva atención y posteriormente ya en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y la oficina o el área de Seguridad y Salud en el Trabajo hace la investigación respectiva del accidente para establecer las medidas de intervención que debemos hacer ahí para que se pueda corregir y no vuelva a presentarse este tipo de accidentes. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones generales que debemos tener en cuenta como normas de bioseguridad? Cumplir las normas generales y las específicas de bioseguridad, participar en las capacitaciones, en la evaluación y medición de adherencia durante las visitas de inspección. Al finalizar, en estos momentos voy a pasarles la evaluación de adherencia y también el link para que ustedes se inscriban, hagan la inscripción de la capacitación, número de cédula, nombre, cargo y área. El uso obligatorio de los elementos de protección personal según el riesgo. Se hace un seguimiento al personal y se hace un reporte de incumplimiento cuando uno pase y vea que no están cumpliendo con el uso de los elementos de protección personal. Sobre todo se presenta mucho con las monogafas o la careta. Es importante que ustedes tengan en cuenta que siempre cuando van a estar con pacientes los deben utilizar. El manejo seguro del material cortopunzante también eso es obligatorio, el kit de venopunción, y se hace seguimiento sobre el uso de este kit. El seguimiento a condiciones inmunológicas, entonces las jornadas de titulaciones, las vacunaciones de hepatitis B y de tétanos que se hacen anualmente en el hospital. ¿Preguntas hasta acá? Muchas gracias. Va a continuar mi compañera para ver el sistema de vigilancia de COVID. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Fanny. Yo soy enfermera especialista en seguridad y salud en el trabajo. Voy a hablarles algo muy corto del sistema de vigilancia epidemiológica que tiene implementado el hospital. El sistema de vigilancia es una estrategia para identificar, controlar e intervenir el peligro biológico que genera el COVID-19. Allí se identifican las intervenciones y la detección oportuna de los casos que se lleguen a presentar. Ya como les comentó mi compañera, riesgo biológico es la probabilidad de contagiarse, en este caso desde COVID-19, a la exposición a la que nos encontramos expuestos por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, que nos puede causar daño. También este riesgo biológico se encuentra también en la parte intralaboral y extralaboral. Debemos estar alerta a la presencia de síntomas, estar pendientes si llegamos a presentar temperatura mayor a 38 grados que no se pueda controlar en la casa, aumento de la tos, estornudo, fatiga, artralgia, cefalea, odinofagia, congestión nasal, náuseas y vómito. También
como nos hemos dado cuenta, el virus está cambiando, ya vamos en unas variantes diferentes a la inicial de la pandemia, ya está afectando la parte gastrointestinal, están muy atentos si se llega a presentar diarrea, vómito e inapetencia. Todos tenemos unos roles y unas responsabilidades. Los líderes de área y coordinadores, pues permitir la participación a estos espacios de capacitación, colaborarnos en la supervisión de cada persona del uso de los elementos de protección personal. En este caso hacemos específico el uso del tapabocas, cumplimiento de los protocolos y procedimientos de bioseguridad que tiene implementado el hospital y reportar al equipo de seguridad y salud en el trabajo a las personas que presenten síntomas sospechosos para COVID o que sean positivos. Nosotros como trabajadores también debemos hacer una notificación de síntomas sugestivos para COVID. El hospital desde el inicio de la pandemia implementó una encuesta diaria de vigilancia médica para exposición SARS-CoV-2 COVID-19 que la debemos diligenciar si llegamos a presentar algún tipo de síntoma ya referido. También tenemos disponibilidad del teléfono corporativo, que es el 304-669-6234. Este celular aquí, si ustedes nos dejan un mensaje por WhatsApp o nos llaman, allí le damos el direccionamiento respectivo de acuerdo a lo que estén presentando en ese momento. También como trabajadores debemos cumplir con las capacitaciones y garantizar el cuidado integral de nuestra salud. Y siempre que se inician los seguimientos, pues brindarnos una información clara, veraz y completa del estado de su salud, cumplir con las normas y procedimientos e instrucciones del sistema de vigilancia y hacer uso correcto del tapabocas. El tapabocas se debe utilizar de manera correcta, siempre cubriendo la nariz hasta el mentón. No vamos a colocarlo debajo de la nariz ni utilizarlo como corbatín. También tenemos unas intervenciones en el ambiente, pues aquí dentro del hospital continuamos con el distanciamiento físico, la utilización obligatoria del tapabocas. Si llegamos a presentarse estornudos, tos, no olvidemos la etiqueta respiratoria, colocar la parte interna del brazo para el estornudo o la tos que lleguemos a presentar. También hacemos énfasis en la limpieza y desinfección de nuestros objetos y superficies de uso constante, como el escritorio, el celular, el teclado, mantenerlos siempre limpios y desinfectados. Ya mi compañera les habló sobre el lavado de manos. Les recuerdo que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos debe durar entre 40 a 60 segundos y no olvidemos los 5 momentos. Siempre que vayamos a tener contacto con el paciente y luego de que hayamos tenido contacto con el paciente o con el entorno del paciente, no olvidemos siempre lavar nuestras manos. También la higienización de las manos. Vamos a utilizar el supragel máximo 3 veces porque ya en la cuarta vez la mano se pone pegachenta y pues las partículas de mugre se adhieren más fácil y no estamos haciendo nada, no estamos haciendo una adecuada desinfección de nuestras manos. ¿Alguna inquietud por el momento? Pues continuamos con la parte de las personas que lleguen a presentar síntomas, de acuerdo al seguimiento, de acuerdo a lo que nos informen. Si la persona presenta síntomas y tiene un esquema incompleto o no se encuentra vacunado, va a iniciar un aislamiento de 7 días desde después de la exposición o del inicio de los síntomas. De acuerdo a criterio médico, el médico ordenará toma de PCR o prueba de antígeno inmediatamente cuando se inicien los síntomas. Si el resultado es negativo, pues es un caso descartado. Si los síntomas han disminuido, se da como caso descartado y la persona puede retomar sus actividades. Si el resultado es positivo, es un caso confirmado, debe completar un aislamiento de 7 días desde el inicio de los síntomas y si en las últimas 24 horas al terminar su aislamiento no ha presentado fiebre,
ya es un caso recuperado y puede retomar sus actividades en el día 8º. Una persona que no presenta síntomas y que estuvo en contacto con persona positiva, si la persona tiene su esquema de vacunación completo y no presenta síntomas, no requiere aislamiento ni prueba. Solamente las personas que presenten síntomas son las que se les realiza el seguimiento y la toma de la PCR o el antígeno. Igual no bajemos la guardia, el COVID no se ha ido. Continuamos con nuestra prevención, lavado de manos, utilización del tapabocas, y donde veamos que hay aglomeración de personas, pues continuar con el uso del tapabocas. ¿Alguna inquietud, alguna aclaración? Gracias por la atención. Los dejo con mi compañera Andrea. Gracias, Fanny. Buenas tardes. Alba, ¿estás conectada? Catalina, John, Marta, Víctor, ¿me escuchan? Sí, sí, señora, escucha. Ah, bueno, perfecto. Sí, señora. Ay, Andrea, Sí, qué pena. Mientras uno Señora. se ubica la presentación, quiero recordarles que vamos a hacer el envío del link para que por favor lo diligencien de vulnerabilidad y cómo nos encontramos con el esquema de vacunación contra COVID. Entonces, para que estén atentos al chat, por favor. Gracias. Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Montañez. Rápidamente vamos a hablar sobre el Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres del Hospital Militar. Para ello, traemos este decálogo con los 10 tips o puntos importantes a recordar. El primero es preparar a tu familia, porque es importante que nosotros como trabajadores del Hospital Militar, independientemente de nuestra forma de contratación, debemos preparar a nuestra familia porque uno nos sirve para estar sensibilizados frente a estos temas y mostrar interés. Y segundo, porque en caso del desastre que se espera para Bogotá, si llegara a suceder, si ustedes tienen un plan de emergencias familiar, eso podría ser que se queden en el hospital o que lleguen a trabajar cuando ocurra el desastre. Por eso es lo primero, porque el hospital primero piensa en sus trabajadores para cuando se habla de gestión del riesgo ante emergencias y desastres. El segundo punto es evacuar no es la primera opción. El hospital militar está, digamos, lo conforman 5 edificios, de los cuales el edificio principal, el que tiene 18 plantas, y el edificio Fe en la Causa, donde está toda la parte de ortopedia, son los 2 edificios que tienen un reforzamiento estructural. ¿Para qué nos sirve saber esto? Para que en caso de un terremoto, un movimiento sísmico, lo que vamos a hacer es quedarnos dentro de estos edificios, no vamos a salir. Tenemos que buscar un lugar seguro. ¿Cuál sería un lugar seguro? El que esté alejado de ventanas o elementos que puedan caer o golpear. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Saber que el peor escenario para un hospital es tener que evacuar. Entonces, solo vamos a evacuar si es, si es el peor escenario materializado. Entonces, recordar que no vamos a evacuar. Si estamos en el hospital y hay un movimiento, no tenemos que salir, quedarnos adentro es la mejor opción. 3, reconocer con los recursos que cuenta. El hospital tiene diferentes tipos de recursos, los que tenemos nosotros a la mano y según en los espacios donde estemos, es tener camilla rígida, los gabinetes, los extintores y colchonetas si tuviéramos que hacer algún traslado vertical, si llegáramos a tener daño en los ascensores y no pudiéramos hacer uso de ellos. 4, conocer cuál es la función en caso de emergencia. La función de todos nosotros es ser responsables de los usuarios, visitantes y pacientes. ¿Esto qué significa? Que si es un incendio, tengo que acompañar a los usuarios y visitantes y direccionarlos a los puntos de encuentro. Si es terremoto, tengo que pedirles que se alejen de elementos que pueden caer y de los ventanales, ya que estos se van a fracturar y podrían herir a las personas. Esa es mi función, estar a cargo de ellos y poder direccionarlos y acompañarlos. El quinto punto es conocer cómo reportar una emergencia interna. ¿Cómo lo hacemos? Con el asterisco 3 desde cualquier teléfono del hospital o marcando desde el celular el número del hospital, extensión 6990. Y también con el personal de seguridad
o con los infantes de marina. 6. ¿Cómo se administran las emergencias en el hospital? Bueno, recordar que lo tenemos bajo el modelo Sistema Comando de Incidentes. Este es un modelo que permite administrar las emergencias y poder distribuir tareas de forma ordenada. El hospital es el único hospital en el país que manejó la emergencia de la pandemia, el desastre de la pandemia, bajo este modelo de administración de emergencias. Como si yo les digo que en terremoto no deben evacuar, ¿cuándo sí pueden evacuar? Cuando se trate de un incendio y cuando me lo indiquen o haya un colapso estructural evidente. Estos son los únicos casos en los que yo voy a evacuar. 8. Participar en los simulacros. Realizamos diferentes simulacros. Lo único que les pedimos es disposición y participación en los ejercicios. 9. Mantenerte siempre informado, alerta. Es el rol de la emergencia de todos los trabajadores del hospital militar. 10. La gestión del riesgo y responsabilidad de todos, ya que el área de seguridad y salud en el trabajo es un gestor de acciones que permiten articular el plan hospitalario de gestión del riesgo, pero no es el responsable. Los responsables somos todos que hacemos parte de este plan. No sé si tienen dudas, preguntas. Les recordamos que en este chat van a encontrar el link de evaluación y donde vamos a saber qué personas estuvieron con nosotros en este espacio. No olviden, por favor, antes de desconectarse, ingresar a los links. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Están tímidos. Alba, Catalina, equipo de cuentas, John, Marta. Buenas tardes. Una pregunta, mil gracias. Bueno, Catalina, con mucho gusto. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. No olviden, porfa, diligenciar la evaluación que la encuentran en el chat. John, ¿estás levantando la manito? Sí, señora, es que mira que el chat está como si estuviera cerrado, o sea, no deja escribir, no me deja escribir ni tampoco me llega el link. De pronto, algún otro compañero sí puede tener acceso al link para que se lo comparta a John. ¿O todos tienen el mismo inconveniente que no les deja ver el chat? Está como si estuviera cerrado, o sea, como si estuviera asegurado por ustedes. A mí sí me deja escribir el chat, pero lo que no encuentro es el link de la evaluación. Si lo pudiera reenviar. Listo, ahí lo acabo de reenviar. Catalina, ¿tú le podrías enviar el link a John? Sí, espérate, ya se lo mando. Muchísimas gracias. Si no tenemos más dudas o preguntas, les agradecemos por su tiempo y disposición en estos espacios. Muchísimas gracias y por favor no se les olvide diligenciar la evaluación. Buenas tardes, vuelvo a reenviar la evaluación de adherencia. Quedan 3 links, el de capacitación, asistencia a la capacitación, el de vulnerabilidad y COVID y el de la evaluación de adherencia. No aparece el de la encuesta y el de el de las vacunas. No aparece la evaluación como tal. John Alexander, ¿tienes alguna pregunta? Ay, sí.
John Alexander Serna, tienes la mano levantada, ¿quieres hacer alguna pregunta?